es en relación a la Copa Mundial Sub-20 que se va a celebrar en mayo y junio. Se hubiera tenido que celebrar en Indonesia. Desafortunadamente hemos tenido que decidir, y lo hemos anunciado ayer, que no se puede jugar ahí. Y hemos recibido ahora la candidatura de Argentina. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de noticia, día de novedad. Ya saben, en este caso estamos con videos de noticias más del momento, más de lo que va pasando y actualizándolos con el tema del Mundial Sub-20. Saben que hace cosa de unos días salió la noticia de que Indonesia no quería albergar, o no quería alojar, mejor dicho, al país Israel, a la delegación de Israel, mejor dicho, por cuestiones políticas, motivos políticos en los cuales no nos vamos a meter nosotros, pero bueno, surgido esto, pasó. Listo. Ahora, ¿cuál fue la solución? Bueno, porque no se hizo el sorteo del Mundial hace cuestión de 3 días, 4 días, se tendría que haber hecho. No se hizo el sorteo por esta cuestión que estamos hablando, de que había motivos políticos y no se querían enfrentar tampoco. Bueno, y lo que venimos hablando ya desde el video anterior, que se los voy a dejar en el primer comentario fijado. ¿Cuál fue la solución que encontró la FIFA? Cambiar de sede. Para mí la solución más fácil encontraron. O sea, les pareció una boludez que Indonesia no quiera albergar a Israel por motivos políticos, como así se hicieron los boludos también en el caso del Mundial de Qatar, con la cantidad de cosas que habían pasado en Qatar, que motivos de los cuales no quiero entrar en detalle, lo vuelvo a repetir, pero bueno, voy a nombrar por ejemplo lo que pasa con las mujeres, racismo, bueno, muchas cosas más, xenofobia, que en realidad a la FIFA parece que no le interesa, no le importa la cantidad de trabajadores que se murieron incluso haciendo los estadios, o sea, un montón de cosas que fueron pasando en Qatar que pasaron desapercibidas, que la FIFA tapó con plata como hace siempre, y bueno, en este caso le tocó el Mundial Sub-20 a Indonesia. Indonesia decide no albergar a Israel por motivos políticos, tendrán sus motivos, yo la verdad es que lo vuelvo a repetir, no me quiero meter en esos temas, pero ¿cuál fue la solución de la FIFA? ¿Cuál fue la solución del presidente Infantino? Bueno, decir, vamos a ver dónde podemos ubicar el Mundial Sub-20. Dicho esto, ¿quién aparece si no? El Chiqui Tapia. El Chiqui Tapia aparece tratando de hacer una movida que le sirve a futuro y que le sirve a presente también. Primero, Argentina no se clasificó al Mundial Sub-20. Quiero que quede claro, eso fue un papelón lo que hizo en el Sudamericano Sub-20. Fue una lágrima, no estuvo a la altura en ninguno de todos los partidos que jugó. A Perú le ganó, dando lástima también. Por lo tanto, no merece, pero ni cerca, estar en el Mundial Sub-20. Pero bueno, como se propuso como candidato, como hizo la propuesta, y va a venir acá a Argentina, o sea, ya está confirmado eso, en los próximos días la FIFA va a sacar el comunicado oficial, pero bueno, ya se empezó a trascender la información, incluso la FIFA com-es en Twitter ya puso que la FIFA retira a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023. O sea, la FIFA com en español, que es la página oficial de la FIFA, ya sacó que no va a ser Indonesia la anfitriona. Y ya empezaron a salir informaciones de que está confirmado, de que va a ser Argentina. Yo hablo y toco en base a la información que pude ver en las redes sociales. Hasta que no haya algo oficial, obviamente no va a ser oficial, pero para mí es un hecho que va a ser acá en Argentina. Ahora, continúo con esto. ¿Cuál fue la movida de Chiqui Tapia? Decir, bueno, me propongo como sede para el Mundial Sub-20, y no solo que nos dan la clasificación, sino que también podemos demostrarle a la FIFA de que podemos estar bien para ser anfitriones del Mundial del 2030. O sea, es una doble movida del Chiqui Tapia, que ya es un visionario, últimamente le sale todo, y en este caso es un papelón lo que está pasando. Es un papelón porque Argentina no estuvo ni cerca de clasificarse, porque Argentina quedó afuera en fase de grupo, ni siquiera quedó afuera en el hexagonal, porque en el hexagonal final ya saben que son 4 los que clasifican y 2 se quedan afuera. Bueno, ni siquiera fue de esas 2 selecciones que se quedaron afuera. Ahora, hay un montón más de selecciones que se quedaron en las puertas de la clasificación y merecen ser clasificadas antes que nosotros. Por lo tanto, yo siento que esto es un papelón. Un papelón por cómo se está organizando, por cómo se dieron las cosas también, porque no les importa nada, lo vuelvo a repetir, a mí no me cambian nada decir una cosa u otra, o sea, yo no estoy ni con uno ni con otro, yo doy mi punto de vista, yo soy siempre objetivo, lo más objetivo posible en la mayoría de las cosas que digo, y ustedes lo saben, sudamericanos, es una de las cosas por las que nos eligen a nosotros también. Y en este caso, ustedes imagínense esto, se hace acá en Argentina, a nosotros nos favorece, ¿por qué?
primero, vemos a Argentina en el Mundial y segundo, tenemos la posibilidad de ir a las canchas y hacer coberturas. O sea, imagínense lo bien que nos hace, pero así todo, preferimos no estar a favor de esto, porque no lo merece Argentina. No merece, ni políticamente tampoco. Políticamente Argentina es un desastre. No me meto en esos detalles, lo vuelvo a repetir, no me meto en esos detalles y no indago más en el tema, porque no me gusta, yo acá hablo de fútbol. Pero en este caso hay cosas que nos exceden y esta es una de ellas. ¿Cómo puede ser que Argentina sea la sede del Mundial Sub-20 cuando no estuvo ni cerca de clasificarse? O sea, no tiene lógica y yo entiendo que necesitan acomodarse en el momento. Primero, para empezar, habría que haber encontrado otra solución. Una solución diferente a la que se encontró en estos momentos, que es cambiar de sede, seguramente había una manera diferente de arreglar estas cosas. Pero bueno, como ante el mínimo problema ya la FIFA decide taparlo y decir, bueno, vamos allá, va a pasar desapercibido lo que pasó, va a pasar desapercibido que Indonesia no quiso albergar a Israel por el tema de la política. Y lo que yo me pregunto es, otra de las selecciones que estaba clasificada es Irak. Irak dijo que tampoco se quiere enfrentar a Israel. ¿Qué va a pasar si se cruzan Irak e Israel? Yo me pregunto esas cosas también, o sea, no solo lo que ya pasó, que es alejar, o mejor dicho, sacar, porque básicamente le arrebataste un mundial a Indonesia, se lo arrebataste de las manos, le dijiste, no, mejor dámelo, no me gustó esto que hiciste. La verdad es que sigo sin entender, hay muchas cosas de la FIFA que no me gustan. El fútbol es un negocio, ustedes eso ya lo saben y lo viene siendo hace mucho tiempo, cada día es más negocio todavía y te deprime, la verdad, te deprime bastante, te sacan las ganas de verlo y otra de las cosas es que es como que ya empieza a perder la magia, ya empezó a perder la magia con el VAR. Bueno, en este caso estamos hablando de otra cosa diferente, de una organización, ya sacarle la sede a Indonesia, llevársela a Argentina, porque también te conviene que Argentina juegue el Mundial Sub-20, porque tiene muchas figuras en Europa que pueden llegar a venir. Hay un manoseo que lo hace negro, oscuro el Mundial Sub-20 y que posiblemente después del Mundial no se hable más del tema, pero nosotros acá queremos exhibirlo y queremos demostrarle que no estamos para nada de acuerdo, incluso siendo argentinos no estamos para nada de acuerdo que Argentina, primero, sea anfitriona y segundo, clasifique derecho. Porque está bien, querés ser anfitrión, yo entiendo que la anfitriona tiene que estar, pero de última, si querés ser anfitrión, está bien, ponelo acá, pero que no clasifique a Argentina, que venga otra selección, o que venga Indonesia incluso si tiene ganas. Si el problema era albergar y quería jugarlo igual, bueno, que venga Indonesia de última. Pero no me parece para nada esto que se está haciendo, la verdad. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios, como les pido siempre. La verdad, lo vuelvo a repetir, es la palabra indicada para definir esto. Fue un papelón, es un papelón. También le sacaron el Mundial Sub-17 a Perú por cuestiones políticas, así que no es la primera vez que pasa, ya pasó hace mucho tiempo, pasó en el Mundial Sub-17 también, y va a seguir pasando porque la FIFA hace y deshace en base a lo que le conviene, al negocio, en base a lo que le trae más dinero, lo que le trae más ingresos, y bueno, en este caso lo vuelvo a repetir, que Argentina clasifica al Mundial es favorable. Ahora, voy a leer un poco los comentarios de la publicación de Twitter de la FIFA para que ustedes lean un poco lo que opina la gente. Franco pone, Franco0896 es el arroba. Tapia no te organiza un torneo decente en Argentina, pero a nivel selecciones es el mejor, sin duda alguna. Bueno, acá respaldando al Chiqui Tapia, ¿por qué? Porque nos dio la clasificación, básicamente. Argentina buscará hacer la épica como lo hizo Dinamarca en la Euro de 1992. No se clasificó, expulsaron a no sé qué selección, con lo cual clasificaron y ganaron el torneo. Bueno, veremos qué pasa, cómo le va a Argentina. Lo que sí les garantizo es que vamos a ir a cubrir el torneo. Eso sí, si hay algún partido por acá cerca de donde estamos nosotros, les prometemos que vamos a ir a hacer una cobertura porque tenemos ganas de vivirlo. A pesar de nuestra opinión, nosotros tenemos ganas de vivir el Mundial Sub-20 y no hay mal que por bien no venga, obviamente, pero lo sigo sosteniendo, es un papelón esto. Y vamos a leer una más. Si es así, qué buena gestión de Argentina. Ante un duro rival como Qatar, realmente como colombiano me alegra que se haga en Argentina por cercanía de muchos países de nuestra zona y además que se tendría otro representante latino en el certamen. Bueno, acá Víctor lo ve desde el lado futbolístico. Está buena también ese apartado, está bueno mirarlo desde ese lado. Pero sin dejar de lado lo que venimos hablando, de lo mal que se manejó la FIFA, del manoseo que tiene este mundial y de la clasificación sin nada de Argentina básicamente al
al sudamericano, porque en su defecto debería ir o Venezuela, por ejemplo, que estuvo cerca de clasificarse, o no sé, la verdad, o incluso, ¿quién más podría ir también? ¿Cuál fue la otra selección que se quedó afuera? Que ahora me olvidé. Paraguay, ahí está, no me salía la otra selección que se había quedado afuera, Paraguay. O sea, Paraguay hoy en día tranquilamente puede organizar un Mundial Sub-20, por lo tanto, Paraguay o Venezuela deberían ser una de las dos selecciones que clasifiquen al Mundial, no Argentina, porque no tiene mérito lo de Argentina, lo vuelvo a repetir. Y encima más papelón todavía porque no tenemos técnico. O sea, Scaloni está tratando de convencer a Mascherano de que siga. Y si sigue Mascherano, yo les puedo asegurar que Argentina no pasa de octavo de final. Nada más, simplemente eso. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y como no, hoy por la noche vamos a estar con los primeros partidos del Sudamericano Sub-17, así que los invito a que se suscriban y activen la campanita. Un abrazo a todos y chao, chao.